Arranquemos. ¿Sí? Tratamiento de cáncer de mama no metastásico. Vamos a utilizar una metodología en la que cada una de las ideas va a ser expuesta en la diapositiva. Debemos tener en cuenta el qué, a quién y quién. Qué se refiere a la enfermedad propiamente y tiene 4 componentes: el diagnóstico, el grado histológico, los biomarcadores y el estadio. En cuanto al diagnóstico, el cáncer de mama más común es el carcinoma ductal infiltrante. El ductal in situ no es un carcinoma infiltrante y por lo tanto no aplica esta clase para esto. Otros cánceres como el lobulillar infiltrante son relativamente raros comparados con el ductal infiltrante, pero sus estrategias de manejo son iguales a las del ductal infiltrante. El grado histológico se pueden dividir en grados 1 o 2, que se separa del alto grado, que es grado 3. Grado 1 o 2 es cuando la diferenciación a nivel de la histología es muy parecida al tejido normal, y el grado 3 es cuando es muy desdiferenciado y lo llamamos alto grado. Es muy importante identificar el alto grado. En cuanto a los biomarcadores, se hacen receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2. Los receptores de estrógeno se definen como 1% o más en los núcleos por inmunistoquímica, los receptores de progesterona 1% o más por receptores por inmunistoquímica, y el HER2 3 cruces por inmunistoquímica o un FISH positivo cuando la inmunistoquímica es indeterminada. ¿Para qué nos sirven los biomarcadores? ¿El qué? Se pueden generar en un conjunto de situaciones: receptores hormonales positivos, HER2 negativos, receptores hormonales positivos, HER2 negativo con alto grado, HER2 positivo o triple negativo. Vamos a ver, ¿sí? Receptores hormonales positivos, HER2 negativo con un grado bajo histológico, o sea, grado 1 o 2, eso se denominan luminal A. Los que tienen receptores hormonales positivos con un HER2 negativo, pero son de alto grado histológico, se denominan luminal B. Y los que tienen HER2 positivo con variabilidad en cuanto a la presencia o no de receptores hormonales, se denominan HER2 positivos. Y los triple negativos se denominan triple negativos, que hay quienes lo asimilan a una categoría basal, pero realmente no son sinónimos 100%. Aquí pueden observar ustedes cómo la categorización según los receptores hormonales y el HER2 y el grado nos permiten establecer los 4 subtipos fundamentales de cáncer de mama, como son entendidos utilizando los parámetros clínicos y de histología que normalmente están disponibles entre nosotros. ¿Por qué es importante los biomarcadores? Arranquemos. Para el luminal A, la hormonoterapia es esencial. Para los luminal B, la hormonoterapia es importante, pero no es tan esencial como en los luminal A. Para los HER2, la terapia anti-HER2 es esencial. Y para los triple negativos, la quimioterapia es la única opción, porque no tiene ninguna diana molecular que pueda ser atacable con esta estrategia. Entonces aquí vemos el porqué de la importancia de establecer qué tipo de biomarcadores tiene el paciente. En cuanto al estadio, se debe realizar maniobras como mamografía, si no la tiene, evaluación de pulmón y de hígado, eso puede ser con un TAC o una ecografía, unos rayos X, gammagrafía ósea, ecografía de axila con BACAF se aplica, ecocardiografía si es candidata a quimioterapia. De todo esto quiero resaltar, la ecografía de la axila con BACAF se aplica porque en caso de ser positiva, el manejo de la axila, como vamos a ver, va a requerir de vaciamiento ganglionar. En el estadio podemos reconocer 3 subgrupos de estadios que son importantes: el temprano, el localmente avanzado y el metastásico. En el estadio temprano, que incluye los estadios 1 a 3A, se caracteriza por tumores en el seno sin compromiso de piel o parrilla costal y que no hay compromiso axilar o compromiso axilar limitado. Veamos lo que se refiere al compromiso axilar clínico, el CN. N se refiere a los ganglios por su sigla en inglés en el TMM y se dividen en CN0, aquellos que no hay compromiso clínico, por eso el prefijo C antes del CN corresponde a clínico en la axila. N1, ganglios axilares móviles, no empastados ni adheridos. CN2 se refiere a ganglios axilares empastados o adheridos en el mismo lado de la lesión tumoral, y CN3 desde el punto de vista clínico son ganglios supraclaviculares o en la mamaria interna.
¿sí? Regresemos a la estadificación. Concentrémonos localmente avanzados, o sea, son otros pacientes que tengan estadios 3 que no sean estadio 3A. Se caracterizan por compromiso de piel o parrilla costal o compromiso masivo en la axila o que se denomina N2 o N3 cuando hay compromiso en la cadena mamaria interna o supraclavicular del mismo lado. Se denomina metastásico o estadio 4 o recurrente cuando hay compromiso a distancia o hay recaída y son los M1. ¿Por qué es importante el estadio? Porque los estadios tempranos pueden tratarse con cirugía inicial. Los estadios localmente avanzados es mejor tratarlos con quimioterapia antes de la cirugía, que llama quimioterapia neoadyuvante, y los metastásicos tienen una intención de tratamiento que es paliativa. Por eso es importante saber establecer el estadio. Nos dice mucho sobre la forma como se enfrenta el tratamiento, cómo se enfoca inicialmente y nos dice también algo sobre cuál es la intención de tratamiento. ¿A quién? Concentrémonos ahora en la quién y una de las variables más importantes es la edad y reconocemos varias categorías: mayores de 80 años, posmenopáusicas, perimenopáusicas, premenopáusicas y menores de 35 años, o sea, los extremos de la vida y todo alrededor de la menopausia. ¿Por qué es importante entender que hay mayores de 80 años que van a recibir tratamiento? Porque estas pueden sufrir mucho con la quimioterapia tóxica y eso hay que tener en cuenta al momento de diseñar el tratamiento. Las posmenopáusicas pueden recibir inhibidoras de aromatasa, ¿sí? Y esto es un aspecto importante en la edad. Las perimenopáusicas no deben recibir inhibidores de aromatasa y quiero resaltar ese punto porque lo que puede es inducir función ovariana residual que puede quedar aún en personas que aparentemente están entrando en la menopausia. Las premenopáusicas tampoco pueden recibir inhibidores de aromatasa y la quimioterapia se vuelve una estrategia mucho más importante en este subgrupo de pacientes. Y los menores de 35 años es importante que cuando les da cáncer de mama tienen un peor pronóstico y es mejor ser agresivos. Comorbilidades y antecedentes, ese es otro aspecto de a quién. Hay que buscar bien si tienen cardiopatías, enfermedades del colágeno, osteoporosis o historia de trombosis venosa profunda. ¿Por qué es importante el a quién en cuanto a las comorbilidades y antecedentes? Si hay cardiopatía, pobre candidato a antraciclinas y trastuzumab, porque ambas son cardiotóxicas. Las enfermedades del colágeno son relevantes porque pueden causar problemas con la radioterapia, y la osteoporosis es importante si se piensa utilizar inhibidores de aromatasa porque estos incrementan la osteoporosis. La trombosis venosa profunda es un componente, una historia importante porque puede ser empeorado por el uso del tamoxifen que está asociado a esta complicación. Y el quién, o sea, cuál es el médico que hace el tratamiento, si es el cirujano, si es el oncólogo clínico, si es el radioterapeuta. Entonces, ¿por qué es importante quién es el que maneja la paciente inicialmente? Pues si es cirugía, por ejemplo, un mastólogo puede iniciar en cáncer de mama temprano, haciendo la cirugía. Si es un oncólogo clínico, quimioterapia inicial debe ser en todos los pacientes con cáncer de mama localmente avanzado. La radioterapia se reserva a un momento en que se termina la cirugía y las quimioterapias. Estadio temprano. Opción de primera terapia: cirugía primero versus quimioterapia primero en cáncer de mama temprano. Recuerden, se refiere a estadios 1 a 3A. Primer concepto importante es que la supervivencia global es igual cuando se hace cirugía primero o cuando se realiza quimioterapia neoadyuvante, pero la probabilidad de cirugía preservadora de mama es mayor si se hace quimioterapia antes de la cirugía. Entonces, los cirujanos prefieren operar primero los tumores pequeños, menos de 2 centímetros sin compromiso ganglionar, y prefieren que se les inicie quimioterapia primero de los tumores de mayor tamaño. Los cirujanos prefieren operar primero los tumores pequeños, excepto cuando, a pesar de ser pequeños, hay dificultad para la cirugía preservadora de mama, por ejemplo, senos muy pequeños. Los cirujanos prefieren que se les inicie quimioterapia primero a los tumores de mayor tamaño, excepto cuando de todas maneras se va a realizar mastectomía. ¿Qué otras ventajas tiene la quimioterapia antes de la cirugía? ¿Sí? Permite evaluar respuesta durante la misma y modificar el tratamiento, como lo demostró el diapartrio del 2011.
También permite evaluar la respuesta patológica en la cirugía y establecer pronóstico en HER2 positivo y triple negativo. Opciones de manejo axilar: vaciamiento ganglionar versus ganglio centinela. El vaciamiento ganglionar está indicado en compromiso obvio de la axila, o un BACAF axilar o un ganglio centinela positivo. El ganglio centinela se debe hacer cuando no hay compromiso clínico ni ecográfico en la axila. Opciones de quimioterapia, pues van desde que no se recomienda hasta que es imperativa, y todo en la mitad. No se recomienda cuando el riesgo de recaída es menor del 10%, típicamente tumores de menos de 1 centímetro en mujeres posmenopáusicas o en pacientes con tumores de hasta 2 centímetros luminales A. ¿Sí? Se recomienda cuando el riesgo de recaída es del 10% o más, o usualmente cuando hay más de 2 centímetros o grado 3 o ganglios comprometidos en la axila. Y es definitivamente imperativo en una enfermedad triple negativa, más o menos independiente del tamaño, y en el HER2 positivo junto con el trastuzumab, siempre y cuando sea más de medio centímetro. Antraciclinas y taxanos versus no antracíclicos versus CMF, opciones de quimioterapia. Antraciclina y taxanos, ejemplos de ellos son doxorubicina, que es una antraciclina más ciclofosfamida seguido por paclitaxel, que es una combinación supremamente con una secuencia muy común, o la doxorubicina más docetaxel más ciclofosfamida, en donde la antraciclina y el taxano están en un mismo esquema. Esquemas sin antraciclinas que han demostrado ser eficaces están la ciclofosfamida más el docetaxel, un esquema que llama el TC, o carboplatino más docetaxel más trastuzumab para aquellas pacientes con HER2 positivo. Y el CMF, ciclofosfamida más metotrexate más fluoruracilo. Las antraciclinas y taxanos se recomiendan para alto riesgo, ganglios positivos, para enfermedad triple negativa o HER2 positivo. Las no antraciclinas cuando hay contraindicación a antraciclinas, por ejemplo disfunción cardíaca, es una opción. Y la CMF es inferior en eficacia, pero es un poco menos insegura, mayor seguridad y causa menos alopecia. Es la opción que prefieren algunas pacientes a sabiendas de que es inferior en calidad. ¿Qué causan las antraciclinas? La toxicidad, alopecia, mielosupresión, emesis, mucositis, cardiotoxicidad y leucemias secundarias. Estas últimas son relativamente poco comunes, pero son graves. ¿Qué causan los taxanos? Alopecia, mielosupresión, dolores osteoarticulares, edema, neuropatía periférica y onicolisis, que son bastante molestas los pacientes. Radioterapia. Indicaciones: si hay preservación de la mama, tumores de 5 centímetros o más, 4 ganglios axilares comprometidos o más y márgenes comprometidos o estrechos. El tiempo de inicio dentro de los 7 meses después de la cirugía, y la dosis total varía, pero es por los lados de 5000 centigrados. Efectos secundarios de la radioterapia: la radiodermitis seca o húmeda, la fatiga, la neumonitis por irradiación, el aumento de riesgo de enfermedad coronariana y de cánceres secundarios. Trastuzumab está indicado en tumor de más de 5 milímetros, HER2 positivo sin disfunción miocárdica. Tiempo de inicio: preferiblemente junto con la quimioterapia, menos idóneo después de la quimioterapia. Duración de tratamiento cada 3 semanas por 1 año. Efectos secundarios: cardiotoxicidad, estrategia de manejo, dosis inicial de 8 miligramos por kilogramo, seguida por 6 miligramos por kilogramo cada 21 días. Seguridad, ecocardiografía basal y cada 3 meses. Hormonoterapia, indicaciones: receptores hormonales positivos, momento de inicio después de terminar la quimioterapia y radioterapia, puede darse con trastuzumab, y la duración de tratamiento de 5 a 10 años. Las opciones de hormonoterapia son tamoxifen por 5 años, inhibidores de aromatasa por 5 años, tamoxifen por 2 a 3 años, seguido por inhibidor de aromatasa hasta completar 5 años, o tamoxifen por 5 años, seguido por inhibidor de aromatasa hasta los 10 años. El tamoxifen por 5 años, el clásico, es para bajo riesgo y es la única opción en mujeres premenopáusicas. Los inhibidores de aromatasa requiere que la mujer sea posmenopáusica y alto riesgo, y el tamoxifen por 2 a 3 años, seguido por inhibidor de aromatasa hasta completar 5 años, se llama terapia tipo switch, es muy popular y por supuesto solamente ocurre en mujeres, se debe realizar en mujeres posmenopáusicas. Y el tamoxifen por 5 años, seguido por inhibidor de aromatasa hasta 10 años, lo que se denomina adyuvancia extendida, y es para pacientes de alto riesgo, mujeres posmenopáusicas. Tamoxifen por 5 años causa síntomas vasomotores, trombosis venosa, cáncer del cuerpo uterino, pero tiene como ventaja que parece ser relativamente osteoprotector y cardioprotector. En tanto que los inhibidores de aromatasa causan síntomas vasomotores,
tienden a aumentar la osteoporosis y la dislipidemia, pero no tienen el efecto adverso de la trombosis ni el cáncer de útero. Seguimiento: detecta la recaída, paciente o médico o los exámenes. El 75% de las recaídas son detectadas por el paciente, el 15% es detectada por el médico y el 10% por los exámenes. Por esa razón, la detección y la otra, que es la detección precoz de las metástasis, no incrementa la supervivencia. Entonces, el seguimiento recomendado es visitas clínicas cada 3 meses a 6 meses en los años 1 a 5, y en los luminales continuar cada 6 meses a 12 meses desde el año 6 en adelante por un número indefinido de años. Y el único examen rutinario es la mamografía anual para establecer que no haya cáncer de mama contralateral o ipsilateral en caso de que haya, pero no tanto para detectar la recurrencia, sino para detectar un nuevo tumor. ¿Cómo se trata el cáncer de mama localmente avanzado? Entonces explicamos sobre lo que acabamos de ver en cáncer de mama temprano. Localmente avanzado es un compromiso voluminoso en la axila, un compromiso en la fosa supraclavicular N3, o un compromiso en la piel T4, o un compromiso en la parrilla costal T4. Las opciones de primera terapia: la quimioterapia primero neoadyuvante es la opción preferida para cáncer de mama localmente avanzado. Miremos, para un triple negativo se recomienda taxanos, seguido por antraciclinas, seguido por la cirugía que puede ser una mastectomía o cirugía conservadora de mama con vaciamiento ganglionar. No hay la opción de ganglio centinela en esta enfermedad tan masiva, seguida por radioterapia. 6 o 7 meses de tratamiento de quimioterapia, seguido por más o menos 1 o 2 meses para que se termine el proceso de cirugía con su convalescencia, y 1 o 2 meses de radioterapia, y ese es el tratamiento, que es más o menos 8 o 10 meses. Si la paciente tiene un cáncer localmente avanzado luminal A, se hace lo mismo, los 8 o 10 meses de tratamiento, y cuando ya termine la radioterapia, se inicia la hormonoterapia, también por 60 meses, y si es trastuzumab, si es HER2 positivo, se inicia el trastuzumab junto con la quimioterapia sistémica, y se da cada 3 semanas durante todo el proceso, incluyendo la cirugía y la radioterapia, hasta ajustar los 2 meses. Y si es HER2 positivo y receptores hormonales positivos, se inicia todo el manejo como lo vimos en el triple negativo, pero se le agrega el trastuzumab desde el inicio hasta ajustar el año, y se inicia la hormonoterapia al terminar la radioterapia, y se continúa la hormonoterapia junto con el trastuzumab hasta que se termine el trastuzumab, y después se continúa la hormonoterapia como se ilustra en la gráfica. Entonces, comentarios con respecto al tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado: es que es menos flexible. La quimioterapia es preoperatoria porque no se puede hacer una cirugía antes de, obtienen márgenes libres. Se necesitan las antraciclinas y los taxanos. Casi no hay mucha opción para tratamiento sin antraciclinas y taxanos. El vaciamiento ganglionar es la regla, no es los ganglios centinelas son excepción en este caso, segundo el vaciamiento. La mastectomía es mucho más común que la cirugía preservadora de mama porque se arranca con enfermedad más avanzada. Siempre se recomienda radioterapia por la misma razón, se arranca con un tumor grande, y uno de los criterios de radioterapia es tumor grande. Si HER2 positivo, igual que nosotros, se recomienda trastuzumab. Si el receptor hormonal positivo, hormonoterapia, y debe ser manejado con alto riesgo, es decir, con inhibidor de aromatasa si el paciente es posmenopáusica, y se debe iniciar, al igual que en otras enfermedades, al terminar la radioterapia. Muchas gracias.